Para demostrar que las bisectrices concurren, vamos a demostrar un lema que ya aprobaron o van a aprobar en su lista de ejercicios. Y el lema lo que decía es que si nosotros tenemos la bisectriz de un ángulo, vamos a decir esta roja es la bisectriz, y tomo un punto P en esa bisectriz y trazo sus perpendiculares hacia los lados AB y AC, vamos a llamarle Z y Y a los pies de esas perpendiculares, entonces nada más para que recuerden que son perpendiculares, pues vamos a tener que PZ mide lo mismo que PY, y de hecho va a ser un sí solo sí, o sea, si nosotros tenemos un punto cualquiera de tal forma que PY y PZ midan lo mismo, pues entonces aseguramos que ese punto P va a estar en la bisectriz del ángulo BAC. Entonces voy a utilizar ese resultado, ese sí solo sí, para demostrar que las bisectrices concurren. Lo más importante de este resultado es que P puede ser cualquier punto en esta bisectriz. Siempre va a pasar que PY y PZ midan lo mismo. Aquí mi ángulo se transforma por como lo nombré en GeoGebra, pero sigue siendo un ángulo recto, o sea, es una perpendicular. Entonces eso siempre va a pasar, siempre PZ y PY van a ser igual. Y al revés, si PZ y PY miden lo mismo, entonces P forzosamente tiene que estar en esa bisectriz. Eso es lo que ya demostraron o van a demostrar en su lista de ejercicios. Entonces ahora sí estamos listos para probar el teorema que dice que las bisectrices internas de un triángulo concurren. Lo primero que vamos a hacer es trazar la bisectriz que pasa por A. Entonces acuérdense que la bisectriz es la recta que divide al ángulo en A en dos ángulos iguales. Y la bisectriz en B también vamos a trazarla. Y vamos a ver por qué si existe esta intersección. A ese punto le vamos a llamar I. Entonces, ¿por qué si existe este punto? Bueno, pues porque si no existiera, imagínense que BA, vamos a llamarle a esta bisectriz BA, y a esta bisectriz vamos a llamarle B sub B. Y entonces, si no existiera este punto de intersección, lo que quiere decir es que las rectas rojas van a ser paralelas. Y si esas rectas rojas son paralelas, eso significa que el ángulo alfa 1 y el ángulo beta 1 son colaterales internos. Eso quiere decir que entre ellos dos suman pi. Pero eso no puede ser, porque si sumaran pi, eso querría decir que el triángulo ABC tiene ángulos internos que suman más que pi. Eso es una contradicción. Entonces eso quiere decir que sí existe este punto de intersección. Ahora, para ver qué concurren, como I está en la bisectriz del ángulo A, eso quiere decir que si yo trazo rectas que sean perpendiculares al lado AC y perpendicular al lado AB, déjenme aquí marcar que son perpendiculares, acuérdense, y vamos a ponerle a este punto, vamos a llamarle el punto Z, y a este punto Y. Por lo que ustedes ya demostraron, quiere decir que IZ mide lo mismo que IY, porque este punto vive en la bisectriz BA. Pero como también vive en la bisectriz BB, si yo trazo la perpendicular y le llamo a este punto X, también voy a tener que IZ tiene que medir lo mismo que IX. Eso nada más por estar en la bisectriz del ángulo B. Pues entonces de estas dos, lo que yo tengo es que IY mide lo mismo que IX. Pero entonces usamos el regreso del resultado. Como este punto es de tal forma que mide lo mismo, que su distancia hacia el lado BC es la misma que su distancia al lado AC, eso quiere decir que este punto I vive en la bisectriz de C. Pero si vive en la bisectriz de C, pues lo que estamos diciendo automáticamente es que las bisectrices concurren. Esta no necesariamente es esta recta Y. Déjenme borrarlo. Lo voy a dibujar un poquito hacia acá, aunque se vea muy feo, pero lo que no quiero es que piensen que esta bisectriz cae justamente perpendicular al lado AB. Eso no necesariamente ocurre. Hay unos casos en los que sí, pero no necesariamente. Ahora, observen lo siguiente. Voy a tener que este punto
equidista de este lado, es decir, su distancia a este lado es lo mismo que lo que mide esta recta verde, pero acuérdense que esta recta verde mide lo mismo que esta recta verde y mide lo mismo que esta recta verde. Esto quiere decir que si yo trazo una circunferencia con centro en y radio, bueno, que pase por X, entonces esa circunferencia también va a pasar por y también va a pasar por Z. Por cierto, a este punto de intersección de las bisectrices le llamamos incentro. Y a esta circunferencia con centro en ese incentro y que pasa por X, por Y y por Z le vamos a llamar incírculo. Y también al radio de esta circunferencia se le conoce como inradio. Para probar que las mediatrices concurren, vamos a usar un lema que ustedes también ya probaron o van a probar en su lista de ejercicios, el cual dice que si tenemos un segmento AB, entonces un punto P va a estar en la mediatriz si y solo si la distancia de ese punto a A es igual a la distancia de ese punto a B, es decir, el punto equidista de A y de B. Entonces tenemos nuestro triángulo ABC cualquiera. Marqué la mediatriz del lado BC y la mediatriz del lado AC. Al punto de intersección le voy a llamar O. ¿Por qué si existe ese punto? Si nosotros suponemos que esas dos mediatrices no se intersectan, quiere decir que son paralelas. Si fueran paralelas, eso querría decir que entonces los lados AC y BC tendrían que ser paralelos y eso no se puede porque estamos hablando de un triángulo. Entonces este punto O sí existe. Ahora, por el resultado que vamos a usar, como O está en la mediatriz del lado AC, eso quiere decir que si yo me fijo en la medida del lado, voy a marcarlo con verde, del lado OC, mide lo mismo que si yo me fijo en OA. Entonces eso mide lo mismo, vamos a apuntarlo. Tengo que OC debe de medir lo mismo que OA. Eso nada más porque O está en la mediatriz de AC. Pero O también está en la mediatriz de BC. Eso quiere decir que si me fijo en OC, debe de medir lo mismo que OB. Entonces vamos a apuntarlo también. Entonces vamos a tener que OC mide lo mismo que OB. Entonces de aquí, de estas dos, pues tenemos que en realidad OA mide lo mismo que OB. Pero por el regreso, por el recíproco de ese resultado, como OA y OB miden lo mismo, es decir, estas dos verdes miden lo mismo, eso quiere decir que O tiene que vivir en la mediatriz de AB. Pero entonces ya terminamos. Eso quiere decir que la mediatriz de AB también pasa por O. Entonces las mediatrices son concurrentes. A este punto de concurrencia le llamamos circuncentro. Y además, como con el incentro, fíjense, O está a la misma distancia de A, de B y de C. Eso quiere decir que si yo trazo una circunferencia con centro en O que pase por A, también va a pasar por B y también va a pasar por C. Hoy eso se ve como una elipse, pero imagínense que sí es una circunferencia. A esa circunferencia le voy a llamar circuncírculo. Y al radio de esa circunferencia, que el radio es la medida de O hacia cualquier vértice, le voy a llamar circunradio. Al punto o al circuncentro generalmente lo denotamos por O. Finalmente, para probar que las alturas también son concurrentes, vamos a usar otro resultado de su tarea. En uno de los problemas de la tarea les decía, a ver, tracen paralelas a los lados del triángulo que pasen por el vértice opuesto. Entonces, por ejemplo, la paralela BC que pase por A, la paralela a AB que pase por C y la paralela a AC que pase por B. Entonces ahí se nos forma un nuevo triángulo. Déjenme moverlo un poquito para que se vea. Entonces tenemos este nuevo triángulo. Vamos a llamarle a ese triángulo el DEF. Aquí tenemos otro punto, DE y F. Y ahora voy a trazar una altura del triángulo original, del ABC. Vamos a trazar una altura, la altura que pasa por A
Entonces es perpendicular al lado BC. Y entonces lo que ustedes habían demostrado es que esta altura del triángulo original del ABC también es una mediatriz del triángulo DEF. Pues con eso yo digo que ya está, porque si yo trazo ahora la altura que pasa por C, pues va a ser mediatriz de EF, y si trazo la altura que pasa por B, va a ser mediatriz de DF. Como yo ya sé que las mediatrices concurren, pues quiere decir que esas alturas concurren y ya terminamos. Voy a trazar la intersección de esas alturas. Déjenme trazarlo. Y a este punto de intersección se le conoce como el ortocentro y generalmente se denota por una H. Entonces déjenme renombrarlo.